El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo. Bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. La reflexión anterior nos está hablando a nosotros acerca del arresto de Esteban. Recordemos que Esteban no correspondía al grupo de los apóstoles. Él había sido designado como uno de los ayudantes o diáconos de los 7 que fueron elegidos en Jerusalén para atender a las viudas, a las personas que estaban en necesidad y que tenían dificultades en el tema de los alimentos, en el manejo del lenguaje de las personas que lo repartían, porque unos hablaban griego y otros hablaban arameo, así que había un enredo ahí y ese tema de la atención de manera excelente y efectiva no se estaba dando. Y ese reclamo llega hasta los apóstoles, quienes le ordenan a la multitud, a toda esta cantidad de personas que están reunidas, que están congregadas, que se han convertido, para que seleccionen a 7 personas llenas del Espíritu Santo, con sabiduría y con entendimiento, para que ellas se encargaran de ese trabajo de suministrar los alimentos. Ahora, lo interesante de todo esto es que Esteban no haya sido llamado para predicar, ha sido llamado para servir. Pero aquí hay una nota muy importante, es que ese llamamiento que cada hombre y cada mujer recibe de Dios no puede callarlo, no puede ocultarlo, tiene que hablar de ese nombre que es sobre todo nombre y al cual se doblará, delante del cual se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua debe confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Eso es lo que está haciendo Esteban ahora. Así que en un arrebato de celos, unos de la sinagoga llamados los libertos se opusieron y lo trajeron, alborotaron al pueblo, a los ancianos, a los líderes y a los maestros de la ley, y lo trajeron hasta el consejo de ancianos para que ellos allí lo juzgaran. Entonces en el capítulo 7 que empezamos el día de hoy, vamos a hablar cuál fue la defensa que presentó Esteban ante la pregunta. El sumo sacerdote le dijo a Esteban: ¿es cierto esto? Le preguntó sobre las acusaciones que hacían, porque este hombre no deja de hablar contra este lugar sagrado y en contra de la ley. Y nosotros escuchamos decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que Moisés nos dejó. De manera que esa era la acusación grave que había contra Esteban. Por eso es que el sumo sacerdote le pregunta: ¿esto es cierto? Y preparémonos para oír tremendo discurso bíblico, un relato pormenorizado de los hechos del Antiguo Testamento. Y entonces respondió Esteban: hermanos y padres, escúchenme. Nuestro glorioso Dios se apareció en Mesopotamia a nuestro antepasado Abraham antes de que él viviera en Harán. Dios le dijo: sal de tu tierra, deja a tus familiares y ve al país que yo te voy a mostrar. Abraham se fue de Caldea para vivir en Harán. Después de la muerte de su padre, Abraham fue traído a esta tierra donde ustedes viven ahora. Note el discurso. Pero Dios no le dio como herencia ni siquiera 1 metro de esta tierra. Sin embargo, Dios le prometió que les daría toda esta tierra como posesión a él y a sus hijos. Esto pasó antes de que Abraham tuviera hijos. Dios le dijo: tus descendientes serán extranjeros en tierra extraña, esclavizados y maltratados por unos 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los haga esclavos. Dios también le dijo: después de esto tu pueblo saldrá de este país y me adorará aquí. Dios hizo un pacto con Abraham y la señal de ese pacto fue la circuncisión. Cuando Abraham tuvo un hijo, él lo circuncidó a los 8 días de nacido. El nombre de su hijo era Isaac, quien a su vez también circuncidó a Jacob su hijo. Jacob también hizo lo mismo con sus hijos, quienes se convirtieron a su vez en los 12 patriarcas. Mira qué relato tan pormenorizado y cronológico que está haciendo Esteban en su defensa. Y continúa diciendo: los patriarcas tuvieron envidia de José, lo vendieron como esclavo y fue llevado a Egipto, pero Dios estaba con José y lo sacó de todos sus problemas. José le caía bien al faraón, rey de Egipto, por toda la sabiduría que Dios le había dado. El faraón nombró a José gobernador de Egipto y del palacio real. En toda la tierra de Egipto y en Canaán hubo una sequía tan fuerte que causó mucha miseria y nuestros antepasados no tenían que comer.
Entonces Jacob se enteró que había comida en Egipto y envió a nuestros antepasados allá. Este fue el primer viaje a Egipto. Luego ellos volvieron por segunda vez y José se dio a conocer a sus hermanos. El faraón también se enteró de cuál era la familia de José. Entonces José envió a unos hombres para traer a su papá Jacob hasta Egipto. También trajo a todos sus familiares, 75 en total. Entonces Jacob fue a Egipto y él y nuestros antepasados vivieron allí hasta que murieron. Más tarde llevaron sus cuerpos a Siquén y los pusieron en la misma tumba que Abraham les compró por cierta suma a los hijos de Hamor en Siquén. Cuando la promesa que Dios le hizo a Abraham estaba por cumplirse, nuestro pueblo ya se había multiplicado muchísimo en Egipto. Entonces llegó al poder en Egipto un rey que no sabía nada de José. Él oprimió con astucia a nuestro pueblo y lo trató con crueldad. Los obligó a abandonar a sus hijos para que murieran. Moisés nació en esa época. Era un niño muy hermoso y sus padres lo cuidaron en casa por 3 meses. Cuando lo tuvieron que abandonar, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como si fuera su propio hijo. Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios y llegó a ser un hombre poderoso, tanto en sus palabras como en sus hechos. Cuando Moisés tenía 40 años, decidió visitar a sus hermanos israelitas. Al ver a un egipcio maltratando a uno de nuestro pueblo, Moisés lo defendió golpeando tan fuerte al egipcio que lo mató. Moisés pensaba que sus hermanos israelitas entenderían que Dios los iba a liberar por medio de él, pero ellos no lo entendieron. Al día siguiente vio a 2 israelitas peleando y trató de que hicieran las paces. Oigan, ustedes son hermanos, ¿por qué se están haciendo daño? Pero el que estaba peleando con su vecino empujó a Moisés y le dijo: ¿quién te puso por nuestro juez y gobernador? ¿Quieres matarme como mataste al egipcio? Cuando Moisés escuchó esto, escapó y se fue a vivir a la tierra de Madián como extranjero, donde tuvo 2 hijos. Después de 40 años, Moisés estaba en el desierto cerca del monte Sinaí, cuando un ángel se le apareció en las llamas de un arbusto que ardía. Moisés se asombró al ver esto. Entonces se acercó para ver y oyó la voz del Señor: yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y Moisés estaba temblando y sintió tanto temor que ni se atrevía a mirar. Entonces el Señor le dijo: quítate las sandalias porque estás pisando tierra sagrada. He visto que mi pueblo está sufriendo mucho en Egipto, he escuchado sus gemidos, yo bajaré para sacarlos de allí. Ahora ven que te voy a enviar a Egipto. A ese mismo Moisés que rechazaron cuando le dijeron: ¿quién te puso como nuestro juez y gobernador? Dios lo envió para ser el gobernador y libertador por medio del ángel que vio en aquel arbusto. Así que Moisés sacó al pueblo de Egipto, hizo maravillas y señales milagrosas en Egipto, en el Mar Rojo y luego en el desierto durante 40 años. Este es el mismo Moisés que le dijo a los israelitas: Dios les dará un profeta que vendrá de entre ustedes mismos, será como yo. Es el mismo Moisés que estaba con nuestros antepasados en la reunión que hubo en el desierto. Él también estuvo con el ángel que habló en el monte Sinaí. Moisés recibió las palabras que dan vida y nos la dio a nosotros. Pero nuestros antepasados no le hicieron caso a Moisés, lo rechazaron y prefirieron estar de nuevo en Egipto. Le dijeron a Aarón: haz para nosotros dioses que nos guíen, porque no sabemos qué le pasó a Moisés, el que nos sacó de Egipto. Entonces hicieron un ídolo parecido a un becerro y le ofrecieron sacrificios. El pueblo estaba muy feliz por lo que habían hecho con sus propias manos, pero Dios se volvió contra ellos, los abandonó y los dejó adorar el ejército de dioses falsos del cielo. Como dice el libro de los profetas: pueblo de Israel, durante 40 años ustedes no me trajeron ofrendas, ni me ofrecieron sacrificios en el desierto. Al contrario, cargaban la carpa para alabar a Molot y la imagen de la estrella del dios Refán. Estos fueron los ídolos, pero ustedes mismos ¿qué hicieron para adorar? Por eso yo les envié más allá de Babilonia. La carpa del pacto estaba con nuestros antepasados en el desierto. Dios le dijo a Moisés cómo hacer esa carpa, y él hizo según el plan que Dios le mostró. Nuestros antepasados tomaron posesión de las tierras que les pertenecían a las naciones que Dios expulsó delante de ellos. Esa carpa o ese tabernáculo les entregó en el tiempo de Josué y estuvo con ellos hasta el tiempo de David. David contaba con la aprobación de Dios y le pidió permiso para construir un templo donde el pueblo de Jacob pudiera adorar.
pero Salomón fue el que construyó el templo. Sin embargo, el Dios Altísimo no vive en casas hechas por manos humanas, como dice el profeta. El Señor dice: el cielo es mi trono, la tierra es un banquillo para mis pies. ¿Qué clase de casa pueden construir para mí? No hay ningún lugar donde yo necesite descansar. Recuerden que yo hice todo esto. Ustedes son muy tercos, son como los paganos en su forma de pensar y de entender. Siempre se rebelan contra el Espíritu Santo, igual que sus antepasados. ¿A cuál de los profetas no persiguieron ellos? Mataron incluso a los que anunciaron iba a venir, y el mismo que ahora ustedes traicionaron y mataron. Ustedes recibieron la ley de Dios por medio de los ángeles, pero no la obedecieron. Tremendo discurso, espero que le hayan prestado atención. Eso está en el capítulo 7 del libro de los Hechos. Esa cronología, ese relato tan preciso como va concatenando cada evento. Este hombre se ve que tenía un profundo conocimiento y revelación de la Escritura, y hoy damos gracias a Dios por eso. ¿Qué tal si oramos? Señor, muchas gracias por esta palabra que nos motiva a ser hombres y mujeres de fe, seguidores realmente de una palabra viva que arde en nuestros corazones por el poder del Espíritu Santo. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.